Tú me dices, Santi. Va, ya. Muy buenas noches a todas, a todos los que nos están viendo en directo en esta transmisión en vivo que hacemos y a los que nos verán después, a todos los espectadores con esta realidad virtual que tenemos y que estamos viviendo. En la noche de hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido de la casa, un hombre paisa, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero es como si fuera de nuestro departamento, un amigo de muchos años, un gran profesor, un gran amigo, un gran intelectual. Y bueno, tenemos un tema muy provocador en el día de hoy. Él le ha puesto de título a la sesión de hoy: no hay cama para tanta gente. Creo que es un titulazo, y el contenido que nos ha invitado a discutir en el día de hoy es el cuento de Julio Cortázar, La Casa Tomada. Conduciendo el programa del día de hoy me acompaña la estrella también que tuvimos hace 8 días, Paola Tinoco. Es muy emocionante poder juntar estas caras, poder juntar a estas vidas. Y Pau, bienvenida a este espacio de nuevo, conduciendo, y hoy le toca toda la carga a nuestro amigo Carlos, pero la conversación está servida. Quisiera darte la palabra para que introduzcas la primera pregunta para Carlos. Bueno, gracias Juan, hoy también desde aquí, desde la montaña, agradeciendo este espacio. Y bueno, pues yo tengo, pues esta es mi primera vez conociendo, así que espero ser tan buena como Lina. Lo que básicamente vamos a hacer hoy es hablar de un cuento que propuso Carlos, que se llama La Casa Tomada, de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en 1914 y este libro, este cuento que hace parte de un libro que se llama Bestiario, fue escrito en 1951. Bueno, y pues yo espero, no sé, tú nos vas a contar del cuento casi todo, pues yo voy solamente a dar como un pequeño pincelazo. Es una historia de 2 hermanos que viven en una casa y la casa básicamente, paulatinamente ha sido tomada, no sabemos por quién, hasta que ellos terminan pues literalmente expulsados de su casa. Eso es como los grandes, el ABC de esta historia. Y bueno, pues yo quiero también contarles que este cuento yo lo leí por primera vez cuando yo estaba estudiando teatro. Lo empezamos a montar con el Teatro Nacional. Y pues esa es mi primera pregunta, Carlos. ¿Cuándo leíste este cuento por primera vez? ¿Cuál es tu relación con este cuento? De alguna forma, ¿por qué nos propones la lectura de este cuento que en particular para mí es un cuento súper emblemático, súper importante en mi vida, como, bueno, pues por lo que les contaba, porque lo montamos en teatro? Bueno, el cuento tiene, primero voy a hablar cuál es mi relación con el cuento, no con Cortázar, pues Cortázar es un mago, pues eso no hay que decirlo, pues eso, pero es mi relación con el cuento. Era más o menos, era el año 92. Era más o menos la segunda vez que yo venía a Bogotá. Esa vez que vine a Bogotá, vine a un campeonato de intercolegiados de fútbol. Entonces, uno de mis compañeros del equipo, Jaime Restrepo, ha sido pues, un amigo mío de toda la vida, desde el colegio, estamos juntos. Muy bien. Entonces, pues cada quien tenía que mirar a ver dónde se hospedaba, si los compañeros del colegio acá, que era el Virrey Solís, si nos aceptaban. Entonces, mi papá tenía una tía abuela que vivía acá en Bogotá y me dijo, no, pues vaya allá, pues por el contrario, la aprovecha, la conoce, yo la quise mucho, yo viví un tiempo en Bogotá y pues seguro que la va a pasar muy bien allá. Pero yo le dije, pero es que somos de a 2, no, eso no le va a importar, váyanse para allá. Pues muy bien. Llegamos allá y ella nunca se enteró que éramos 2.
y tenía una cama para mí. Y el amigo mío mide, pues yo siempre midió mucho, en esa época mediría 1,92. Entonces, pues cuando lo vio entrar, ella era mucho, pues bajita, y lo vio y dijo, señor, yo a usted no sé dónde ponerlo. Y era un peladito. Yo no tengo dónde. Entonces él le dijo, no, tranquila, eso dormimos juntos, eso no hay problema, eso. Y la señora como que no le cuadraba eso que dos tipos pudieran dormir juntos. Pues ya no, eso no le cabía en la cabeza. Pero pues resulta que ella tenía un televisor y se le había dañado. Entonces no tenía televisores y nos regaló bestiario. No, pues entonces tomen el libro para que se pongan a leer. Muy bien. Entonces pues era un libro, era para los dos. Nosotros lo único que teníamos de más era ropa y guayos, nada de libros, nada de nada. Entonces pues por la noche nos pusimos a leer este cuento. Entonces terminamos de leer el cuento y entonces como decían ahora que me dio un poquitico de susto, decía por ahí la hija de Lina, entonces me dio un poquitico de susto, pero entonces aquí viene. El amigo mío se quedó pues dormido todo el cuento. Cuando era más o menos que 10:30, 11 de la noche me despierta. Me dice, no, no papá, parce, yo aquí no puedo dormir. Yo, ¿cómo así, güejo? ¿Qué le pasa? Es que sentí que se me pararon encima y yo no podía levantarme, no podía hacer absolutamente nada. Yo intentaba con todas las fuerzas y no podía. Yo le dije, bueno, ¿no será el cuento? No será. A mí que me va a dar miedo de un cuento. Pero efectivamente, era el cuento. Él se quedó pensando en los ruidos de la casa, entonces cuando se iba a dormir ya no podía. Años más tarde me confesó eso. Yo nunca había vivido ni había habitado una casa que tuviera pisos de madera. Y para mí los pisos de madera sonaban. Entonces él sentía pasos por todo lado. Entonces cuando intentó como reaccionar no pudo. Y pues me dijo, mierda, a mí me están espantando. Y no, el cuento lo traumatizó. Entonces siempre lo molesté con el cuento. Muy bien. Entonces, esa es la historia mía con este cuento. Yo con este cuento tengo una relación anecdótica de un amigo mío que era muy grande, que le dio susto un cuento y que no fue capaz de aceptarlo sino muchos años después. Muy bien. Ahora, ¿por qué elegí el cuento para hoy? El cuento tiene como dos punticos que a mí me gustan. Uno es cuando dijeron el título, pues o básicamente lo que vamos a tratar son problemas de la pandemia, qué es lo que está pasando con nosotros. Yo me había leído hacía unos días un librito de Agamben que es Ninfas. Entonces, en uno de esos hablaba de las imágenes. Y después me volví a leer La Casa Tomada y pues con La Casa Tomada ya me metí a averiguar este cuento cómo se escribió. Y entonces encontré que él lo había escrito desde un sueño. Había soñado esto, la hermana no estaba en el sueño y se levantó. Y lo primero que hizo fue escribir el cuento. Entonces, claro, cuando uno se lo lee y sabe que esto puede ser un cuento, puede ser un sueño, pues efectivamente uno dice, sí, miércoles, esta vaina es bastante rara. ¿Cómo uno va a ir renunciando y renunciando y renunciando, mirándolo desde ese punto de vista? ¿Cómo va a ir renunciando a lo suyo? Y después entonces lo intenté atar con esto de la pandemia. Entonces, no sé si sigo por acá. Oye, no. Yo quiero ahí preguntarte, Carlos, has dicho muchas cosas, bueno, la historia está espectacular de cómo llegaste al cuento y en esa, pues entonces tu amigo sentía cierto, a él le generó miedos, pero en esto que ya Pau también nos ha dicho, esta paulatina llegada de personas a una casa y ir cediendo como espacio y el espacio de la casa propia se va cediendo el espacio y eso llega y esa es un poco la trama del cuento y nos decías que tu amigo le había dado miedo. Y no obstante ese miedo, uno en el cuento ve que que los protagonistas como que se van adaptando. O sea, claro, uno siente miedo, pero uno se va adaptando y yo te quisiera preguntar, a ver ¿cómo es el miedo en el cuento
¿Y cómo son esos procesos de adaptación al miedo, a las incertidumbres que ves en el cuento? Listo. Una nota esa parte porque igual que en el cuento, pues el amigo mío le tocó irse adaptando porque ¿por dónde más iba a coger si estábamos, era donde un familiar mío? Mire, él no tenía opciones de irse ya para ningún lado. Entonces, claro, y él seguía diciendo, no, en esta casa espantan, aquí en esta casa espantan. Y pues nada, ruidos como los de una casa normal. Ese punto de los espacios, entonces llevándolo ya al cuento, también busqué cómo era la casa de ellos. Entonces, la casa de ellos es parecido hasta una rayuela. Como aparece, es como una rayuela. Es una casa que va en línea recta desde el portal hasta el fondo, terminando con 2 cuartos. Esos 2 cuartos están vacíos, ahí no vive nadie. Después está una sala y una biblioteca. Después está el comedor y otro dormitorio. Entonces, eso son la primera parte de la casa. Después hay una puerta de madera, de roble, una puerta dura. Y esa parte de atrás de la casa da una calle como importante, pues se podría pensar en Buenos Aires. Y sobre todo en un espacio como antiguo, viejo, porque lo que parece es que el cuento ya empieza con una cierta nostalgia. El cuento empieza con una nostalgia de, esta es la casa de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis papás, y parece que la generación llegó hasta acá, porque parece que hasta la misma casa nos evitó casarnos. Entonces, claro, ella rechazó pretendientes y a él se le murió la persona con la que se iba a casar. Muy bien. Pero empieza diciendo que hoy las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Es decir, todo está para derrumbarse, todo está para venderlo por partes. Muy bien. Más adelante él vuelve y habla de hasta si uno cerrara la puerta, la casa se ve pequeña y la casa vería como ya como un apartamento de estos modernos. Muy bien. Entonces uno se puede imaginar, es una casa como la llamaban en su época de zaguán, con un zaguán largo, donde están los cuartos y hay un punto que divide la casa. O sea que la casa puede quedar en diferentes espacios. Muy bien. Después pues o antes de la puerta de roble, está la cocina y un baño. El famoso baño, hay un baño, nada más la casa tiene un baño. Y después sigue el living, como lo denominan ahí, pues que pareciera ser como la plaza central o un puntico central, no tanto como un salón, sino un punto central, que da los 2 dormitorios donde ellos viven. Y ya, y después la puerta y la calle. Entonces, claro, la primera vez que nos encontramos con el primer ruido, él se va acercando hacia la cocina, que le denominan al codo, él va a voltear hacia la cocina, llega hasta ahí y escucha unos ruidos, como de una silla que cae y se golpea, y él dice, pues siquiera alcancé a cerrar la puerta y ponerle seguro porque la llave estaba de este lado. Pero va y prepara el mate. Sigue calentando el agua y se devuelve y le cuenta a la hermana que había ruidos y que se tomaron esa parte de la casa. Y después sigue como esa nostalgia. Los primeros días como que añoraban, pensaban lo que se les había quedado, lo que estaba allá todavía, que no encontraban, lo que empezaban a necesitar y allá estaba. Pero después viene como ese punto que a mí me gustaría señalar y es la nueva normalidad. Tanto que nos hablan de esto de la nueva normalidad. Se empezaron a adaptar, a aceptar esa circunstancia y empiezan a vivir bajo las nuevas circunstancias. Entonces, este punto de adaptarse a lo nuevo quiere decir que cuando ya uno no ve más opciones, le toca empezar a reconocer los nuevos linderos. Entonces, si ya estos son nuestros nuevos linderos, empecemos a vivir con estos linderos y empecemos a encontrarle las ventajas. ¿Y cuál era una de esas ventajas de estos nuevos linderos? Entonces, resulta que es que ya nos podemos levantar a las 9 de la mañana y esta casa se arregla casi sola. Y es más, ya que nos vamos a preocupar de cenar, ¿no? Ya hagamos un fiambre para la noche. Entonces, además se quitaron más trabajo, eso les permitió supongamos, tener más tiempo libre. Y lo curioso de esto es que son unas personas que hay 2 partes del cuento donde dicen, primero una crítica que pareciera muy machista, esa idea de que cuando las mujeres tejen es como que encontraron una forma de perder el tiempo. Pero después él más adelante también toma eso y dice, cuando yo miro en todas las estampillas de papá, también pude empezar con eso a matar el tiempo.
Entonces son dos personas que están viviendo en una casa, no tienen problemas económicos de absolutamente nada porque pues viven de las rentas de lo que les produce el campo. Y la casa se les va quitando y ya el trabajo, ya no tenemos que hacer tanto, no tenemos... Entonces empiezan a acomodar ese pequeño espacio. Ese es el primer ruido. Entonces es cómo esas Oye, fronteras ¿y cómo, se pero van quedando. en ese sentido, cómo van sintiendo el miedo? ¿O es gente sin miedo? ¿Cómo empieza a aparecer el miedo en esos personajes? No, no, ellos sienten como, es decir, aquí vienen las suposiciones del lector. Estos supuestos, el supuesto del lector, el supuesto de pues, si no tocan esa puerta no la vuelven a abrir, ni siquiera siguen vigilando si todavía los ruidos siguen o no, pues están con una casa que para ese lado nada más tiene bibliotecas, tiene cuartos, pero no tiene el baño. Es decir, ¿quién podría vivir en ese lugar de la casa si ni siquiera hay un baño? No tienen cocina, no tienen, es decir, todos los supuestos están para que nadie pueda quedarse habitando ese lado de la casa. Pero ellos saben que algo malo puede pasar allá. Y uno se queda siempre con esa incertidumbre, ahí puede pasar algo. Y es como no sé, en otro de los cuentos, el de las barbas del diablo, Cortázar también juega con eso, que uno no sabe en qué momento el asesino llega. Ese juego que crea él siempre, que está como ahí hay algo latente y está uno esperando que de pronto va a pasar algo, desde ahí va a venir algo. Pero no, el miedo que hay es la sola incertidumbre, es la historia que está detrás de la puerta que nadie está contando. Detrás de esa puerta hay una historia, pero esa historia no necesitamos ni siquiera saberlo. Ahí se queda esa historia. Y es suficiente para establecer las conductas de este lado de la casa. Entonces es el vacío de la información, es la ausencia de un relato. Eso es lo que genera el miedo. El suponer. Con esa parte me quedaría. Es lo que le deja a uno ahí. Pau, abre esto. Muy, muy interesante entonces esta idea de, o sea, digamos que efectivamente no sabemos bien qué es lo que está pasando en la casa, pero sí es un proceso de desplazamiento y toma de la casa. Para mí eso es muy interesante, es una pregunta como muy profunda de qué significa ese ceder el espacio. Y ahí también me pregunto esta idea de por qué titulaste esta conversación No hay cama para tanta gente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo relacionas eso con las tomas del espacio que al final pues son el centro de este cuento? Porque a mí la pandemia me parece eso. Se nos tomaron nuestras casas porque no hay cama para tanta gente. ¿Todo bien? Así empezó básicamente esto. A nosotros nos encerraron, nos dieron que nos teníamos que quedar en la casa porque es que no había cama para tanta gente. Entonces, no hay UCIs para tanta gente, no hay... Y esa fue la fotografía que nos hicieron. Aquí no hay cama para tanta gente. Y nos empezaron a encerrar a todos. A todos nos empezaron a encerrar. Entonces, todos empezamos a renunciar a un espacio de lo público con un problema y es también a olvidarnos del otro. Entre más uno se encierra, pues se olvida del otro, porque es que el otro ya se vuelve como un elemento de contagio, se vuelve un peligro para uno, y son esos ruidos los que están ahí. Entonces empezamos todos a ponerle la llave, y siquiera quedó de este lado. Para algunos quedó de este lado, el problema es que para otros no quedó la llave de este lado. Entonces, esos espacios en los cuales tienen que seguir, así hayan encerrado a todo el mundo, tendrán que seguir habitándolos. Pero uno que tiene la posibilidad de cerrar, entonces sí, empieza a adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, el primer punto de por qué no hay cama para tanta gente, porque es que así empezó el discurso de esto. Y el discurso fue, aquí no va a haber UCIs, no va a haber nada. Y ya llegamos al punto donde no hay UCIs. Pero eso sí, ahora sí salga. Entonces, es como la narrativa de ese silencio. Ese punto ya nos deja es con otra de las imágenes. Es decir, yo quisiera, no sé si hablar ya de las imágenes, pero lo que me parece a mí interesante es que todos empezamos a construir. Al principio todo el mundo era un estadístico. Todo el mundo sabía de curvas, todo el mundo sabía de hay que aplanar la curva, todo el mundo sabía eso. Hoy aplanar la curva, ¿quién habla de eso?
Hoy ya nadie habla de aplanar qué curva, y la curva solo va subiendo y subiendo y subiendo, pero ya nadie habla de aplanar la curva. En los primeros días todo el mundo sabía que era aplanar la curva. Pero ¿cómo llega eso? Eso es una imagen que nos empiezan a transmitir, es una imagen dinámica, nos dijeron que eso iba a pasar. Pero ya no nos dicen con esa misma frecuencia, ya la gente está en otras cosas y cada uno empieza a ponerle su fotografía, la historia la empieza a construir desde adentro para llenar esas imágenes estadísticas. Y entonces ya el riesgo es de cada quien, asúmalo o no lo asuma, entonces la gente se comporta de acuerdo a la imagen que pone en esa estadística que supuestamente sabe manejar. Y con esa forma de ver el mundo es que nos estamos comportando hoy. Pero ya hay un vacío. A nosotros nos amenazaron que si llegamos al 70% iban a volver otra vez a enclaustrarnos. Nos dijeron que si superaban el 30% del Transmilenio o el 50% del Transmilenio nos iban a encerrar. Y nada, nada, ya usted llene eso. Piense si ha subido, si no ha subido, pero es usted el que tiene que crear esa imagen y contarse la historia usted mismo. Entonces el ruido que está allá nos sirve o para encerrarlos o para salir. Y aquí viene otro de los puntos. No sé, es cómo se sale de esa casa. Hay otro momento que es el segundo ruido. Y lo Oye, curioso pero es... déjanos, porque ya estás llegando casi que al final del cuento, Carlos, y quiero primero a todos los que en estos momentos están siguiendo la transmisión, recordarles que estamos en el ciclo de cuentos distrópicos. Son unos cuentos para, supuestamente, cuando pensamos esto, para salir de la pandemia, para salir de la cuarentena. Pero esto se nos ha alargado y no sabemos si va a regresar con esas incertidumbres que tú mismo has contado. Tú mencionaste, Carlos, ahorita que cuando pensaste en proponernos y en relatar, o sea, en poner un relato a disposición de quienes están aquí, habías trabajado con un escrito de Giorgio Agamben, en donde él hace énfasis en esta capacidad humana de recaudar imágenes. Nosotros, bueno, el cine es una expresión de esa, la fotografía, el arte, pues como que y el cuento mismo, nos dijiste que esto era una imagen, el cuento es producto de una imagen que viene en un sueño. Entonces esta actividad humana de archivística de imágenes, y tú ya nos has introducido en varias imágenes que ha dejado la pandemia hace 8 días, y aquí a todos los que están viendo esto, quisiera remitirlos al cuento de hace 8 días. El cuento de hace 8 días empieza por una imagen muy fuerte de alguien recolectando basuras y varias personas tratando, un viejo recolectando basura y varias personas tratando de capturar esa imagen, y una reflexión de ese viejo de cómo está, usted siente dolor a través de esas capturas, de esas imágenes. Bueno, yo estoy haciendo esa introducción, Carlos, porque tú ya nos has introducido en varias imágenes que nos deja la pandemia. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la imagen más fuerte que tú consideras, si te tocara elegir la imagen más fuerte del cuento y la imagen más fuerte que nos deja este tránsito en la pandemia, este tránsito en la cuarentena? ¿Cómo pudieras tú plantear eso? La segunda es muy difícil porque son muchas imágenes, pero la primera imagen para mí la del cuento es la llave. La llave para mí es fenomenal, porque la llave al final del cuento, ellos salen de la casa, cierran, se van y no se llevan la llave, sino que la botan con una excusa. No vaya a ser que alguien la encuentre y se meta ahora con la casa tomada. Si usted quiere evitar eso, se lleva la llave. No la deja tirada en una alcantarilla. Entonces, el cuento es como que siempre puede seguir. Alguien puede encontrar eso y entrar. Y algo más va a pasar. Entonces, para mí la imagen del cuento es, puede que haya muchos ruidos, pero alguien siempre tendrá la llave. Alguien que no está dispuesto a renunciar siempre tendrá la llave. Podrá encontrar la llave. Entonces, esa es mi imagen
del cuento, la llave. ¿Cómo no cerrar una historia? Ahí está. Y es la llave. Y de la pandemia, yo tengo pues muchas imágenes. A mí me vienen a la cabeza son las imágenes de la naturaleza, lo fácil que recupera sus espacios. Es decir, nosotros somos ruido para el mundo, es decir, somos una cosa que quita lo demás. Esa es como nuestra característica, empezar a desplazar cosas. Si nos callamos, si dejamos de hacer ese ruido, si las empresas paran un rato, pues simplemente la naturaleza vuelve. Y es así de simple para la naturaleza. Sabrá adaptarse mejor que nosotros, sabrá recuperar sus espacios. Por más que haya unas especies que se pierdan, habrá otras especies. Y al fin y al cabo, es su mundo, no el nuestro. Nosotros somos parte de este engranaje, solamente que nos pusimos arriba de la cadena. Eso es por uno. Pero por otro lado es esa lucha insaciable, que no es ni malo ni bueno, pero es frente a todos los desafíos que nos genera la naturaleza, y ahí me refiero otra vez al virus, tenemos que dar siempre como lo mejor de nosotros. Entonces encontrarán en el mundo personas dedicadas completamente a intentar salvar al que no conocen. Y todo en el mundo empieza a ubicar como esos espacios de hay que producir una vacuna, hay que buscar las mejores medidas, y se empieza a compartir esa información. Entonces, las mejores prácticas se empiezan a compartir, los errores que se establecen en un lugar se comparten. Y claro, entonces está eso como el alcalde, en ese momento el gobernador, Luis Pérez, alguna vez intentó sacar en el consejo que se aprobara pues como la inmortalidad del hombre. Entonces, es esa búsqueda que hasta políticamente se intenta reforzar como si fuera una decisión meramente política, pero por el otro lado están los que intentan combatir esa fragilidad del cuerpo. Y es que cualquier cosa, por pequeña que sea, pues igual nos puede afectar. Nos hemos alejado de la naturaleza, a nosotros cualquier bichito nos acaba, pero es la dinámica de la propia naturaleza. Es esa variación, cómo los virus van modificándose, y pues selecciona algunos sobre los cuales puede vivir y otros que no son aptos para aceptar ese virus y ya. Entonces me quedo como con esas imágenes. Una, para mí del cuento La llave, para mí de la pandemia, lo que hace al fin la naturaleza, y es su espacio. Nosotros somos uno más ahí que intentamos por todos los medios buscarnos y ampliar nuestra conquista, pero somos luz de un día. Esto volverá sobre nosotros. Pues qué chévere esta idea de la llave. Yo siento que es una idea de cerrar. Bueno, la llave nos ha permitido, o sea, nosotros hemos sido colonizadores de la naturaleza, pero también nos ha permitido alejarnos, ¿no? Un poco esta idea de todos en apartamentos, como poniendo siempre distancia de lo que es de la naturaleza, de su fuerza, pero también como de todo lo que ella da también. Bueno, o sea, yo creo que está muy interesante que oírte la reflexión sobre la llave, no solo sobre lo que significa tirar la llave para que nadie más pueda entrar a la casa, sino lo que significó para ellos tener siempre una llave que les permitía ir cerrando los cuartos, ¿no? Y casi que como lo que está pasando en la pandemia, o sea, yo poco a poco puedo ir generando unas barreras de aislamiento en mi casa, en mi cuarto, en mi pequeño celular con mis audífonos, digamos que generamos casi que como unos espacios de puertas que nos permiten protegernos del mundo. Y creo que eso poco a poco va pasando en este cuento, y es muy simbólico también de lo que está pasando hoy en torno a la pandemia. Pero bueno, aquí tenemos una pregunta, comentario de Paula, que está en la línea, pues que tiene una pregunta. Entonces, si quieres, pues Paula, te damos la palabra, y pues después Carlos
pues respondes como este comentario también. Gracias, Paula. Hola a todos y a todas. Pues mi pregunta como que me causa mucha curiosidad, que apenas lo leí, como que no pensé en la pandemia, sino que creo que porque he leído muchas sentencias últimamente de restitución de tierras, yo ahí mismo lo relacioné como con el despojo y con el conflicto armado, no sé si a alguien más le pasó, yo sentía como que la gente se iba como perdiendo su espacio y acomodando en otro lugar y diciendo como, ok, acá ya estamos bien, y luego otra vez y se seguían como desplazando y desplazando. Entonces me causa curiosidad como antes de relacionarlo con la pandemia, antes de que pasara todo esto, digamos, cuando lo leíste con tu amigo, ¿con qué lo relacionaste? ¿O simplemente te dio miedo y no lo relacionaste con nada? No, no, no. Cuando yo lo leí por primera vez, lo que había detrás era espíritus. No era, no era nada físico, era completamente en el ambiente en el que estábamos. Es que era una casa vieja en Chapinero, donde queda este restaurante, ay, ¿cómo se llama? Salvopatria el Viejo, donde quedaba el anterior Salvopatria, en ese parque. Ahí era la casa, era una casa muy vieja de pisos de madera. Todo era viejo, todo era viejo. En esa casa todo era viejo. Olía a viejo. Entonces, claro, mi impresión para esa época también era eso, eran los espíritus, era las fuerzas del más allá que se iban tomando los espacios. Esa fue mi primera impresión. Ahora cuando lo volví a releer, me parece, o yo lo interpretaba más, es uno mismo. Nosotros vamos cerrándonos las puertas por esos ruidos, es decir, no queremos enfrentar ciertas cosas, no queremos y dejamos que el discurso se quede allá. Y entonces más bien cerramos la puerta y como si los capítulos se acabaran ahí. Pero uno sigue viviendo con ese ruido. Aquí hay otra cosa, también puede ser por eso, no sé, ahora que lo pienso, hace pocos días me leí Pedro Páramo otra vez. No me acordaba absolutamente nada de Pedro Páramo y parece que después de que me lo volví a leer tampoco, me parece una obra excesivamente compleja de escribir y pues de leer es deliciosa, pero es increíble, pues eso lo lleva a un segundo a un lado, deja historias abiertas, va para otro lado, es un lugar de muertos, pero el punto es que pues supuestamente al personaje lo mata son los ruidos, los murmullos. Entonces él está acostado con una persona que parece ya un fantasma, pues casi cadavérico, costras y se empieza a derretir del calor y está en una cama llena de barro. Porque la otra persona se está derritiendo, él se siente ahogado, sale, después de que sale ya no siente ahogo del calor, sino ahora tiene ahogo y frío, helado, se intenta devolver, ve que no va a poder devolverse, se va a una plaza y siente son los murmullos, y los murmullos es la voz de su mamá que le había dicho que regresara a Comala a buscar a Pedro Páramo. Y entonces esos murmullos pues era eso, para mí es todo eso que tenemos, pues porque pues para mí esa obra parecía era el mundo de Dante, era el purgatorio, todos estaban ahí, y es eso, entonces tal vez lo tenía ahí fresco, es por eso, es porque nosotros le vamos poniendo como cerrojos a nuestra misma vida, y preferimos es cerrar ciertas puertas y al final hasta abandonamos quiénes somos. Esa es mi impresión hoy del cuento más, pero sé de cuál es su origen y sé que no lo tenía pensado política ni lo tenía pensado psicológicamente, no, era una construcción literaria como lo planteó en su momento, pero para mí es más el individuo pienso que cierra muchas puertas ante pequeños ruidos o ante incertidumbres y piensa que se lo tomaron, entonces no está dispuesto a ver qué es lo que pasa o a enfrentar ese ruido, ¿no? Y se nos vuelven bloqueos hasta que al final dejamos de ser quienes somos. Oye, pero mira la hermosura, Carlos, porque dices que estos fantasmas o esos ruidos, todo eso empieza a aparecer en los escenarios de incertidumbre. Y a mí me parece, y acabas de mencionar incluso también a Dante, y estoy haciendo asociaciones y hago la asociación de que lo que también nos planteas, que el hombre captura imágenes, es un archivista de imágenes, de la lectura de Agamben y todo eso. Yo también estoy referenciando esta idea
bueno, nos dices también, nos planteas que el cuento proviene de un sueño. El sueño es como acuérdate que muchas culturas pensaban que el sueño era como una suerte de muerte, un pedacito de muerte en vida o una muerte instantánea. Es decir, varias veces hemos mencionado que todos estos escenarios conecta con cierta pérdida o cierta muerte, un escenario de muerte. Mencionaste a Dante, a mí me lleva también a esta escena de Ulises en la Odisea, que baja al mundo también de los muertos y empieza, es hermoso ese capítulo porque él empieza a hacer un archivo como de las imágenes más importantes de la vida y de la historia de un pueblo. Yo pienso que eso, o sea, y también conectando con la idea de Paula de la restitución, de los problemas, esta pérdida de espacio, y acá quiero hacer una pregunta, y viene también en el chat, también Lina ya nos pidió la palabra. Yo te quiero hacer una pregunta, Carlos. Esta pérdida de espacio no es como una pérdida paulatina de la vida, no vamos, que también Paula lo mencionaba, no vamos perdiendo, y quizás esto no puede ser una metáfora de cómo vamos perdiendo la vida y casi que sin darnos cuenta y siguiendo en la normalidad. ¿No podría ser esa también esto una metáfora de eso, de que estamos perdiendo la vida, vamos retrocediendo la vida, y por eso estas nostalgias, tratar de capturar imágenes, quizás las más alegres, pero las que estamos rodeados son imágenes de muerte? Aquí hay un punto para mí de las historias. Pues, no sé, mi papá es de un pueblo, Cisneros, Antioquia, y en la época de conservadores y liberales. Bueno, resulta que mi papá contaba cómo a los muertos los empacaban en el tren y los botaban al río. Claro, lo que generó eso es que para la época entonces mi papá tuvo que salir con su familia, terminaron saliendo y terminaron viviendo en Medellín. Entonces, nosotros siempre vivimos, creo que, de nuevas normalidades. Nosotros vamos creando esa nueva normalidad. Hoy es que el título se vuelve común, de común uso, pero simplemente es como ya para marcarlo, que el problema es también que las palabras empiezan a surgir es para crear, para que seamos excesivamente conscientes. Todo tenga un nombre, un apellido, pero esas nuevas realidades siempre han estado. Esas nuevas realidades son las que el conflicto nos lo ha presentado, pues uno, cuando lee 100 años de soledad para no ir muy lejos, son esas nuevas realidades, es decir, cómo la gente empieza a encerrarse, cómo la gente empieza, claro, porque es que hay unas fuerzas que impulsan a eso, quiera uno llamarla como la quiera llamar, pero nos empieza a obligar a eso, y creo que pues esto siempre es lo que termina pasando atrás, y es qué tanto se necesita o no un ente que sea superior y pueda proteger eso. Los derechos entonces dependen de qué, pero si no existe eso, si no es tan claro eso, a las personas les toca ir cerrándose, encerrándose y encerrándose, buscando nuevos espacios o refugiándose. Es pues, lo que pasa con las comunidades indígenas, lo que han tenido que vivir, crear esos refugios para poder estar y protegerse, pero al mismo tiempo con su propia cultura. Y es cuando entonces alguien muere, no muere es porque le tocaba la muerte, porque estaba enfermo. No, 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 es porque hubo un espíritu que le hizo algún trabajo, que ya, entonces tienen que quemar su lugar, dejar ese lugar y abandonar el lugar en el que estaban porque ese lugar tiene algún tipo de maldición y hay que ir a otro. Entonces, las culturas nos hemos ido siempre desplazando de lugares o nos han desplazado de lugares y hemos intentado crear esas nuevas realidades. Pero parece sí una dinámica de nuestra interacción social y es como en esa forma vamos viendo, y ahí lo traigo es con las imágenes, y es que le vamos montando cada uno una imagen más a la película que descargamos.
Es decir, nosotros somos más bien sujetos que vemos la vida en movimiento. Y esa vida que la vemos en movimiento la intentamos descargar como si fuera un formato de una película. Pero no sé si les pasa a ustedes que cuando cuentan una historia con sus amigos, ya no saben cuál fue la historia. Si la que están contando ahora, la que usted creía que pasó. A mí me pasa eso con mis amigos. Yo ya no sé cuál es la verdad de las historias en las que yo viví. Pero las historias que se cuentan me gustan. Y podría decir, sí, eso tal vez sí pasó. Pero yo no podría asegurarlo. Mis historias han cambiado de acuerdo a cómo las hemos ido contando. Siempre entonces se vuelven más magníficas o se vuelven más tristes o se vuelven como sea, pero las historias las vamos empezando a crear. ¿Cuál es esa realidad? Y al final no importa, porque es que les vamos poniendo esas imágenes. Y al fin y al cabo eso es lo que nos queda. Es cómo nosotros empezamos a contar esa película. ¿Cómo le agregamos qué imágenes? Y si la pregunta fuera es ¿por qué le agregamos esas imágenes? Pero al mismo tiempo es tan inconsciente el hecho de agregar las imágenes que con eso vivimos. No, súper interesante tu reflexión. Creo que tengo como varias preguntas. Una que quiero decirles, porque es que me molesta mucho la actitud de los personajes del cuento de dejar que se tomen la casa y que no hacen nada. O sea, y es justo, me parece, conectando con la relación de ayer, de la conversación pasada, donde está el espíritu comunitario, donde está lo esencial, el poder decidir y el poder decir, no, no se tomen más la casa. Perdón, pero tenía que hacer esta pregunta, entonces la dejo, pero antes de que me respondas y teniendo en cuenta que Lina tiene la palabra, entonces le voy a dar la palabra a Lina, no sin antes contarles que Michael pues también puso un comentario acá donde está haciendo una reflexión sobre las imágenes, en donde dice pues que las imágenes que para él han sido más fuertes de la pandemia son los desalojos de Ciudad Bolívar y de Soacha, y pues un poco la violencia policial, sobre todo contra las personas mayores y los vendedores, ¿no? Como también, digamos, conectando con esto que estás reflexionando sobre las imágenes. Pero bueno, ya metí la cucharada, pero le doy la palabra a Lina. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí viéndonos todos y compartiendo. Les contaba por el chat que a Antonia le parecía muy terrorífico el cuento y entonces ella está muy emocionada escuchando a Carlos porque a ella le parece particularmente terrorífica la segunda parte. O sea, cuando se están cada vez arrinconando más, cuando escuchan el segundo ruido, ¿no? Y entonces estamos ahí sobre lo terrorífico. Y pues curiosamente yo como que creo que puedo conectar un poquito con lo que está planteando Pau, porque a mí siempre me parece muy interesante pensar en los cuentos, las películas y todo lo que vemos con respecto al Estado, ¿no? A mí me parece un poco el cuento como, bueno, no sé, una nostalgia de la vejez, que es como una nostalgia, pues por lo mismo muy tardía, sobre las cosas que uno deja de hacer, por, no sé, decisiones que toma a lo largo de la vida, y entonces un día dice, como que yo perdí mucho tiempo, ¿cierto? Entonces se gasta mucho tiempo el autor diciendo lo que ellos dejaron de hacer y asociándolo a la casa, y todas fueron decisiones individuales, ¿no? Ella, que entonces despreció a sus pretendientes, eh, él que se quedó sin la persona con la que se iba a casar, y en todo caso, al final salen de la casa por la cosa más insospechada, pero nunca hay un momento como de los dos, sino hasta cuando ella suelta el tejido, ¿no? Como que dice, y por fin soltó las benditas agujas, dejó caer el bendito tejido, renunció al chaleco y salimos los dos. Y cuento todo eso así tan largo porque como que veo que solamente tenían en colectivo dos cosas: limpiar la casa, o sea, madrugar para mantener la casa, que al final era como el refugio de sus soledades, y luego vuelven a tener algo en común, que es salir al mundo absolutamente como indefensos.
Y pienso en esto de la pandemia, que cada vez se alarga más y entonces cada vez, yo por ejemplo ya estoy diciendo, no, asumamos que esto va para diciembre. Entonces pensémonos la vida de aquí a diciembre, como la vida que quiero tener. Y entonces digo, bueno, por ejemplo, esto de el llamado, no quiero ser política, quiero solamente poner el tema. Hay un llamado a una desobediencia civil, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la desobediencia civil? Eh, ¿Qué sería la obediencia civil? Mantenernos en el confinamiento y en el aislamiento, y en el aislamiento en la ruptura absoluta de la posibilidad de lo colectivo, del movimiento social, el llamado a la desobediencia civil es precisamente un llamado a superar el aislamiento y a volvernos colectivos y a construir, incluso en estas condiciones, no ir a contra la pandemia y que todos nos dé COVID, sino construir sociedad, incluso en estas situaciones tan adversas como ellos construyeron algo común o conjunto cuando salieron de la casa. ¿Tú qué opinarías ahí? ¿Tú cómo ves eso de lo colectivo ahí? Voy a unir las dos cosas porque creo que van de la mano. Ese punto de esa indiferencia absoluta, esa vida anodina, esa vida cansina de los dos, como esperando, básicamente ya lo tienen por dado y desde el principio le dicen a uno, la suerte de esta casa es dos. O una, que nosotros mismos nos deshagamos de ella, u otra, que unos primos por allá que no conocemos, que se van a quedar y van a aprovechar ese el terreno y van a vender básicamente los ladrillos. Ellos ya tienen clara la historia de lo que va a pasar con la casa. Y empieza esta historia y lo que hacen es encontrar una tercera vía, dejarle la casa a los que se la tomaron. Entonces, parte de ese punto. Ahora entro es en lo de qué hace esta pandemia frente a nosotros. Y yo creo que nos pone frente a dos puntos muy, pues o mi reflexión frente a esto es, nos volvimos armas químicas. Entonces, salir también es un daño al otro. No es simplemente mi relación, sino que yo puedo asumir mi posición de quedarme en un lugar porque si salgo de pronto puedo infectar a otro. Entonces, pareciera que eso también puede ser un acto de responsabilidad social, del mismo hecho de quedarse en la casa. A mí de todo esto es el Estado. Y cuando digo es el Estado diciendo cómo las personas igual se tienen que comportar dentro de su casa. En Bogotá ha pasado algo como eso, pero sobre todo es porque la alcaldesa pues lo dice o es más expresiva. Pero cuando lo veo lo que pasa en Medellín, yo digo, esto es increíble. Pusieron ley seca los fines de semana, pero básicamente que la gente no puede tomar tampoco en sus casas. ¿Quién puede controlar eso? ¿Cuál es la idea de controlar eso? ¿Cuál es la idea de controlar que usted en su casa pueda emborracharse o hacer lo que quiera? Es decir, cómo el Estado empieza a tomarse unos territorios que no eran los suyos. Entonces usted no solo termina siendo irresponsable frente a los demás o responsable frente a los demás, sino que el Estado empieza a conductarlo a usted como es una vida según el Estado. Y es, no tome, váyase para su casa tempranito, acuéstese, no tenga reuniones con nadie. Eso me parece que no son tampoco decisiones del Estado. Me parece que el Estado ha aprovechado esta circunstancia y al mismo tiempo, pues o por lo menos para mí es cansón, es que el presidente todos los días tenga un espacio de televisión para contar qué es lo que pasa, qué es lo que... y es parte de su gobierno. Y resulta que es que eso le ha dado popularidad y ha permitido que juntar eso con subsidios y cierto grado de populismo y cierta forma de reinventarse, pues ha obtenido réditos políticos. Ahora, ¿es legítimo o no es legítimo? Pues seguro que cada factor real de poder buscará siempre dentro de esas coyunturas poder obtener ese lugar, ese mejor lugar para poder expresar o demostrar su capacidad. Si uno lo lleva a otro lado, cuando uno ve esto en Estados Unidos, lo que ve es una irresponsabilidad por parte del gran señor. Es un señor que se demuestra es varonil porque no se pone una máscara, no se pone para nada un tapabocas. Hace convenciones
para poder recuperarse en las encuestas sin nada de distanciamiento social y sin exigencia de máscaras, en contra de su propio equipo de salud. Y ahora amenaza con desfinanciar las escuelas si no abren ya. Entonces le va a quitar los recursos federales, que en teoría pues parece que ni siquiera es que el gobierno federal le entregue recursos, sino que entonces no destinaría más recursos. Entonces encontramos esa lucha en cuál es la forma de gobernar ahora, pero ningún gobernante va a perder sus 5 minutos de oportunidad para intentar subir su rating a través de una pandemia, manejándola bien o manejándola mal, pero es un momento de exposición. Entonces, yo veo es que esto se ha vuelto es un momento de fotografías. Es dónde puedo estar, qué más puedo decir. Pero si se acuerdan, al principio todo era excesivamente técnico. Ya no. Ya la técnica pasó para otro lado. Ya es discursivo, es absolutamente discursivo. Ya uno no entiende qué diferencia hay entre el confinamiento obligatorio, entre estar encerrado. Eso ya uno no lo entiende. Eso es todas unas fórmulas mágicas para tener un discurso. Pero ya sabemos que nuestra salud no está garantizada por el Estado. Eso ya al principio habían pocos casos. Ya en este momento todo el mundo está en un riesgo real, porque es que pasar del 80 al 100% de ocupación en UCIs ya es algo, una realidad. Entonces ahora todos los que cumplieron pueden están a las puertas de enfermarse gravemente y que el Estado no tenga cómo responder. Bueno, acá Carlos entonces nos está invitando a que cada uno seleccione la imagen más poderosa. Esto es una guerra de imágenes muy, muy fuerte y cada uno tendrá que digerir, apropiarse de esas imágenes, y esa es una de las reflexiones acá con las que nos deja Carlos. Yo tengo preguntas y siempre pasa eso, pero vamos acá a dar la prioridad a Santi San Miguel, que está aquí en la cola del chat. Ahí está firme, y después va Michael Monclú. Todos y todas las que quieran hacer preguntas, miremos a ver si el tiempito nos alcanza, porque creo que ha sido, a esta altura, esto se está poniendo bueno. Bueno, Santi. A mí, yo quiero empezar, o sea, como me hizo pensar esto en For Fate de Orson Welles. En un pedacito de eso tiene una reflexión muy interesante sobre los museos y sobre las ¿cómo se llama? Las pinturas cuando alguien hace una falsificación. Y el Miller, que es uno de los que están entrevistando, dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una de mis falsificaciones colgada en un museo la gente crea que es real? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una falsificación mía de Picasso la gente crea que es real cuando está colgada en un museo? Entonces, eso con las imágenes me parece muy interesante frente a lo que estamos viviendo, es porque no solamente nos estamos bombardeando de imágenes nuevas, ¿sí?, que son muy impactantes. Me preocupa es cuando esas imágenes van a ser tantas veces la misma que nos vamos a acostumbrar de verla en el museo, para varias cosas. Uno, para creer que es real, si es que fuera una falsificación, o para considerar que es normal. O sea, como que las dos cosas me aterran. Y eso me aterra, digamos, con esto que estábamos diciendo de los dos hermanos. Van considerando que cada vez que tienen menos espacio, esa es su normalidad y se van adaptando. En ese sentido, pues todos entre nuestras costumbres somos excesivamente plásticos y podemos irnos reduciendo en muchas de esas cosas. Y me aterra, digo, con esta imagen que estaba planteando Carlos ahorita de los presidentes, que además es muy conectado con lo que Juan Felipe hablaba también en su charla hace unas semanas, y es que pues nuestros estados no van a perder nunca la oportunidad de hacer un uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Y más por excepcionalidad, ¿sí? O sea, como una parafernalia de mostrar que ellos pueden controlarnos. Entonces, creo que estos rollos de cuándo va a ser el día en el que salgamos, ya es una discusión, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que es totalmente discursiva, ya es como cada uno se plantea su realidad de aislamiento, es como una vaina muy loca. Sí, y es en qué momento esas imágenes que pueden ser aterradoras en un momento se convierten en simplemente el cuadro que tenemos colgado y los declaramos normalidad y los declaramos realidad. O sea, como lo que quería decir. Yo
Yo quisiera unir eso a una frase del cuento. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. A mí esa frase me encantó. Y es que, claro, las personas empiezan es a eso, a dejar de pensar. Las nuevas realidades lo adaptan a uno es a eso, a no pensar. Y lo llenan de tanta cosa que ya uno no puede pensar en eso. Entonces, los vetos de hoy o los vetos modernos son ahora más sutiles. Antes el Estado tenía que vetar las cosas. Hoy ya no. Hoy no tiene que tomarse la molestia ni siquiera por decreto vetar algo. La vida te la van vetando es para no pensar. Y esa es la forma en que nos empiezan a construir el horizonte. Y es de ahí para allá no hay más. No sé, The Truman Show. ¿Se acuerdan de la película de Truman Show? Por supuesto. Siempre era eso. Le habían vendido es que allá no se puede. Y era toda su frontera, era eso. Allá ya no se puede ir. Y pues, ¿para qué pensar más allá? Y en eso vivimos. Nosotros siempre tenemos es un problema de no pensar más allá. Y creo que lo discutíamos la vez pasada es frente al Estado. Es decir, yo pensaría que el Estado no es para nada una máquina muy organizada, es unas relaciones no neuronales, sino diferentes ramificaciones cada una, pero todas buscan el mismo fin, y es mantener el Estado. Entonces, salen por donde quiera, pero siempre será su mismo fin, y es poder mantener eso. Entonces, claro, las ideas de corrupción, las ideas de, no sé, de tener espacios de empleo dentro del gobierno, pues va hacia el mismo lado y es cómo proteger cada una de esas instancias para que sea la valiosa dentro del Estado. Y nosotros no lo vemos tan claro es porque los estados liberales mantienen eso en una forma muy light. No quiere decir que su fuerza no sea la misma, pero los estados que son más dictatoriales ponen de frente esa unidad, por más que tengan los mismos circuitos, pero mantienen los circuitos de otras formas. Entonces, en los barrios ahí es el que va contando cómo vive quién hace qué, a qué hora sale, a qué hora entra, y todo está detallado. En las economías no es necesario, esa forma no es tan clara, o por lo menos no es tan directa. Acá es a los periodistas, aquí es a unos determinados sujetos que los van siguiendo, que los van monitoreando, a ciertos académicos, a ciertos políticos, y con eso se hace la imagen, porque todos los demás ya no pensamos. Todos los demás nos adaptamos a esos muros. Y es que cerraron esos espacios y pues nosotros quedamos viviendo en esta parte de la casa. Y básicamente la situación de ellos de indiferencia creo que también la dejan clara, es que nosotros no teníamos que preocuparnos ni siquiera por el cómo vivir. Cada vez llegaba más dinero y venía de otros que estaban trabajando por las tierras. Y ellos ni siquiera eso era una preocupación. Entonces, claro, mientras tengan el sustento tan tranquilos, dejar ese espacio parecía que tampoco para ellos era un problema. Es más, la persona, cuando ella deja el saco que estaba tejiendo, la pregunta es esa: ¿por qué no se llevó el saco? Pues, ¿qué más da? Si todavía lo tiene. Pero no, podían renunciar y todo, absolutamente lo que tenían. Es más, renunciar a la llave. Ellos ya no pensaban ni siquiera volver. Alguien más podría entrar, pero ellos ya no. Entonces yo uno esos espacios de diálogo es con eso mismo, el Estado tiene esa fuerza, siempre tendrá esa fuerza, tendrá la posibilidad de poner a las personas en un punto donde ya no es necesario pensar. Y usted se adapta a no pensar eso, porque tiene unas ciertas comodidades, porque tiene unas formas de vivir. Y me refiero a unas comodidades en todos los sentidos. Es decir, no tiene que ser usted de clase alta, ni tiene que ser usted de clase baja para decir que es que el de clase baja es el que puede pensar. No, al revés. Desde que usted tenga un juego donde sobrevivir, donde relacionarse, donde sentirse con sus pares, está tranquilo. Entonces, eso mismo se replica en todos los lugares. Para mí esa situación es lo que marca lo que hacen, pues básicamente el sistema democrático es eso, no piense más. Usted nada más vota una vez y ya con eso ayudó. Y eso que no es obligatorio. ¿Para qué va a ser obligatoria esa vaina? Entonces, es reducir la posibilidad de pensar, porque es que se puede vivir sin pensar.
Bueno, yo siento que esta idea de, bueno, no, esto de ser presentadora, pero tener muchas ganas de decir cosas, pero pues sí, una que está sugiriendo en este momento es justo esta idea de, claro, los que no tienen necesidades tal vez no tienen un interés político que los mueva a defender sus territorios, pero entonces los que sí tienen problemas para la supervivencia, esos pareciera que sí tienen una fuerza política que los haría moverse hasta detener la entrada a los invasores. Pero bueno, yo esto solo lo digo para darle la entrada a Michael, que tiene la palabra en este momento. ¿Cómo están? Bueno, yo quería hacer como un comentario en línea un poco lo que decía Santi y siguiendo a Carlos también con esto y es, eh, pero mentiras, antes de eso quería decir que yo no había leído el cuento nunca y cuando lo empecé a leer me imaginé otra cosa que no tenía nada que ver con lo que pasó. Entonces quería contar un poco muy corto y es, yo pensaba que ellos eran los fantasmas. O sea, cuando yo lo empecé a leer, yo empecé a pensar, fue como en Sexto Sentido o en Los Otros, como en esas películas. Y yo juraba que ellos eran los fantasmas y que cuando estaban encerrándose era porque estaban los vivos recuperando su espacio, como en Los Otros, como en la película. Entonces yo dije, pues ya entendí dónde sacó este man la idea, pero pues no, el cuento fue para otro lado. Pero digamos que para mí los fantasmas y yo pensaba un poco en ese momento, antes de terminarlo, como si en este momento relacionándolo con lo que decía Juanfe ahorita, en los círculos del infierno, pues esta es una especie de purgatorio en el que estamos, además un purgatorio de desigualdad, un poco siguiendo esa línea de Paola, y es como aquí podemos darnos el lujo de estar encerrados con muchas cosas y sobrevivir, pero de alguna forma sobrevivir en medio de esto, a pesar de que tenemos muchas ventajas, digamos, o no a pesar, sino gracias a. Entonces, en esa idea mía del purgatorio y de que los fantasmas eran los protagonistas. Pero con lo que acaba de decir Carlos Andrés, pues digamos, me lleva a pensar es como en este espacio que estamos teniendo nosotros. O sea, cada uno empieza a crear sus lugares con los cuales puede compartir o con las personas con las cuales puede compartir. Y entonces este espacio nuestro de los jueves, no sabemos si vaya hasta diciembre o hasta el 2034, ¿sí? Pero paralelamente, hoy tuve que salir, por ejemplo, a hacer una vuelta y hace de verdad como 4 meses yo no salía más allá de mi barrio y había tráfico, tuve que coger un taxi y el taxista me tumbó, sí, es lo mismo, o sea, como que sentí como afuera es otra cosa y Bogotá sigue igual o peor, pero yo estoy en mi purgatorio en el que tengo que entrar porque ya van a llegar a las 7 y llegué tarde para hablar del cuento. Entonces, como esa dinámica o esa posibilidad, yo no sé, de nosotros de estar constantemente tratando de salir adelante con lo que haya y digamos que en eso era lo que yo pensaba y a eso iba un poco mi comentario y mi descache con lo que pensé del cuento al comienzo. No, buenísimo, buenísimo, Michael. Yo creo que sí, hay una pregunta. Bueno, Pau puso su punto en relación con estos personajes que no tienen necesidades, están siendo arrinconados por otros que sí tienen, y son los que aparentemente están produciendo el desplazamiento. A mí la conversación me llevaría a hacer una pregunta y es claro, digamos que la ambigüedad uno podría decir, y lo dijiste ahorita, pues esto es un sueño, esto no tiene ninguna pretensión política, bueno, escrito por un señor que escribió el Fantomas, yo en todo caso sospecharía pues de eso, pero entrados en gastos, puestos en este escenario en que nos gusta interpretar, ponerle picante jurídico, político, etcétera. Bueno, yo lo que quiero preguntar directamente es que, y además Paula lo decía ahora, aquí hay una situación de despojo, de desplazamiento, todo el tiempo está esa situación. Y ese despojo, ese desplazamiento siempre, de hecho, de la muerte, o sea, perder, morir. Todo ese escenario, Carlos, abre
o abre la pregunta a la justicia, a lo justo. ¿Cuál era de quién era el espacio? Ellos estaban en una casa muy grande, muy grande, muy grande, y afuera que también tenían las mismas casas. ¿Cómo es esa situación? Y eso, claro, introduce la pregunta del Estado, o del Estado, o de algo que introduzca balances, equilibrios. Mi pregunta, Carlos, hermano, con todo esto, sí, me parece que sí queda un tema, ahora llevándolo al tema de la pandemia, a lo que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú los criterios de justicia? ¿Cómo ves, y además que tú eres un gran experto en ese tema, cómo ves tú que estamos viviendo los temas de justicia en estos momentos? Bien. Bueno, tomo ahí varios puntos. Uno, para mí hay dos situaciones que ubican el cuento políticamente. Una hace la referencia a que no volvió a la Argentina ningún libro de literatura francesa, básicamente desde el 39, es decir, está hablando desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo está en ese punto. Y por otro lado, tiene la expresión frente a Argentina: Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Es decir, de una le está quitando aquí cualquier posibilidad que el Estado haga algo. Y lo considera a sus ciudadanos. Entonces, empiezo por dos lugares. Uno, Paola decía un punto de la organización social. A mí hay algo en esto que me rechina, y tal vez es por mi deformación profesional. Y es que yo veo más organizados es a los que más tienen. Los que más tienen son excesivamente organizados, tienen la posibilidad de buscar todos los intereses y de crear esos espacios y el ruido para ganar el espacio. En cambio, aquellos que menos tienen dos opciones. Una, o se desplegan u otra se conforman. Y viene el punto es, no, ¿para qué pensar? ¿Para qué pensar? No. Entonces un salario mínimo sirve para lo que sirve. Y pues yo me gasto en una cerveza el viernes, me gasto en poder irme a bailar el sábado y listo, y vuelvo toda la semana, llego, trabajo y veo televisión y listo. Pero no hay una preocupación por otra cosa. Es decir, presumir que existe esa preocupación también es complejo, porque es que es el punto, y es, no veo esa organización tan clara. Veo por el contrario lo otro. Es que lo que ha ganado es no piense tanto. Haga lo que tiene que hacer y punto. Y más o menos esa es la institucionalidad, eso nos educan. Desde que uno está en el colegio, está pensando es ser eso. Alguien que pueda producir algo para vivir. Muy bien. Viene el problema de la justicia. Y es que la justicia es un elemento como ideal y otra cosa como un aspecto práctico. Y en ese sentido, yo sigo, pues o por lo menos me interesa más a Amartya Sen que Rawls. Amartya Sen, en ese criterio es la necesidad de buscar cierto tipo de consensos en la sociedad. Pero nosotros como cultura tenemos un problema muy serio, y me refiero es más latina, a buscar ese tipo de consensos en la sociedad. Nosotros básicamente como pretensión queremos el mundo perfecto. Entonces, supóngase, y él trae un ejemplo en su libro La idea de justicia, es piense un poco si todos nos ponemos a pensar cuál es la temperatura perfecta, pues difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Pues ¿cuál va a ser la temperatura perfecta? Pues uno preferirá 20 grados, otro 21, otro 22, 23, 19, 18. Y a eso no nos vamos si vamos todos por cuál es la temperatura perfecta, va a ser un campo de decisión casi imposible. Ahora, si por lo menos intentáramos buscar es con cuál es la temperatura en la cual todos podríamos vivir, llegar a ese punto de consenso y respetar cierto tipo de consensos, pues la vida sería más fácil para nosotros. Pero nosotros no tenemos identificado eso como sociedad. Para nosotros llegar a ese tipo de consenso es muy fácil, muy difícil. Nosotros en idea de Estado tenemos muy poco. Oír una política de Estado en Colombia es muy triste, no existe como las políticas de Estado. Aquí solo existen políticas como de gobierno. Los planes de desarrollo son una cosa que el que llega se lo empieza a inventar. Pero no hay una continuidad larga. Y por el contrario, las excepciones vienen es para eso. Entonces, claro,
el déficit presupuestal es lo que empiezan a poner de acuerdo. Y entonces, claro, pueden parar una sentencia que busca una reparación porque es que le va a hacer un hueco al sistema fiscal. Pero por el otro lado, no. ¿Dónde está el consenso de la política de Estado? Es decir, ¿cuál es el efectivo umbral al que tenemos que llegar para que toda la sociedad esté bien? Y eso es otra cosa que otras sociedades sí han alcanzado, por más que sean revoltosas, pero tienen unos consensos sobre determinado tipo o determinados puntos en la sociedad de unos mínimos. Nosotros estamos muy lejos es de aceptar esos mínimos y vivir con esos mínimos. En el empleo, en la misma ayuda de, no sé, en los hogares, en la explotación que tenemos. Y creo que cierta forma de entender los problemas es, cuando hablaban de pagar por horas, yo veía pilas que ahí puede haber un mensaje muy fuerte y al revés. El discurso que está diciendo es no pague por horas puede ser contraproducente porque es que las personas que trabajan más por horas son las que pueden llegar a ver o visibilizar la injusticia social. Porque es que a alguien le paguen una hora 2.000, 5.000, 3.000 pesos, es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido que el tiempo de una persona en una sociedad como la nuestra pueda valer 2.000 o 3.000 pesos para un salario mínimo. Entonces, si lo empezaran a contar por lo mínimo y el esfuerzo que tendrían que hacer las personas, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, me parece que los discursos que empezamos a tener es, una cosa es que le paguen a un ingeniero por horas, cuestión que veo muy difícil, pero a las personas que efectivamente le van a pagar por horas, cuando vean el valor de la hora, es insostenible. Es insostenible socialmente. ¿Usted cómo puede decir que una hora mía vale 4.000 o 5.000 pesos y es que eso no me vale ni siquiera el bus? Entonces, los diálogos que tenemos en la sociedad es que nos falta encontrar los mínimos de justicia. Cuando lo pongo en el cuento, yo encuentro es esa parte de los espacios que vamos dejando, que es lo que le pertenece a alguien, lo que es en su teoría es de su propiedad, pero aún está dispuesto a renunciar porque es que tiene muchas más alternativas. Donde el cuento fuera de alguien que no tiene alternativas si hubiera comportado de la misma forma, yo lo dudo. Yo lo dudo. Este cuento tenía que ser escrito en unas personas que tenían esa vida anodina, pasiva, indiferente, porque es que tenían el futuro completamente garantizado. Entonces, y a mí me parece que aquí hay una crítica social, es frente a eso. Es que las personas pueden dejar de valorar lo que tienen y esa importancia que le dan al principio, aún son capaces de renunciar a eso que valoraban tanto al principio de cómo se la vamos a dejar a esa familia que la va a vender por partes, pero después viene la tercera salida y es que ellos aún renuncian a eso. Está la indiferencia que prefieren aún renunciar a eso. Entonces, para mí estás en ese punto y es que son tantas las diferencias que aquellos que tienen garantizado completamente el futuro, pues están dispuestos hasta a renunciar ciertas cosas con tal de mantener ese bienestar, porque es que su bienestar nunca estuvo amenazado. Su bienestar siempre estuvo asegurado. Y ellos dejaron ese espacio. Pero solo es un espacio que se ve reflejado en una casa que ya desde el principio habían dicho que era el recuento de la familia, era un valor más moral que patrimonial. Y aún fueron capaces de renunciar a ese valor patrimonial, ese valor moral, que a ese valor patrimonial. Porque lo demás lo tenían asegurado. Yo ya estamos acercándonos hacia el final porque no nos queda mucho tiempo. Y antes de darle la palabra a Pablo, que tiene la mano levantada, yo frente a lo que acabas de decir quisiera pues dejarlo algún día lo discutiremos y es esta hipótesis de que entonces entre menos recursos, menos organización, porque pues digamos encuentro evidencias claras tanto en los grupos indígenas que tienen mucho menos niveles altos de organización, como en procesos comunitarios que justo para poder poner el agua, hacer la calle, hacer el acueducto, etcétera, tienen que generar altos niveles de organización. Pero estoy de acuerdo con una cosa que está proponiendo Juan en el chat, que es tal vez las personas que tienen más tiempo
tienen más posibilidades de interés de organizarse. Y ciertamente yo siento que o sea, la relación entre organización y tiempo, o sea, la posibilidad de llegar a esos mínimos acuerdos de los que tú estás hablando, sí tiene que ver con el tiempo, sí, creo yo, lo siento acá en la vereda, ¿no? Digamos, hay que invertir mucho tiempo de conversación para poder entender qué es lo mínimo que queremos, qué es lo que necesitamos. Entonces, bueno, le doy la palabra a Pablo. Un abrazo. Muchas gracias. No, yo solo quería pues hacer una intervención de una idea a ver, creo que el cuento en realidad empieza en el final. Creo que el éxito de estos dos personajes es renunciar a su casa, enfrentarse a lo desconocido, a esa nueva vida, salir de ese cascarón que les presenta seguridad, y ahí es cuando en verdad empieza para estos dos cuarentones que están a puertas del incesto por el aburrimiento en el que viven, salir y enfrentarse a la vida. Y creo que es de pronto, usando los paralelos que otras personas han puesto en esta conversación, de pronto también es una invitación a un futuro por lo que está pasando. Va a llegar un punto en que nos vamos a ver enfrentados a si queremos dejar ese cascarón y queremos dejar esta casa que nos presta seguridad y salir a enfrentar la vida como tantas otras veces hemos tenido que enfrentarla, porque pues sí, este virus puede ser muy aterrador, pero hemos llegado hasta aquí por el valor de enfrentar las cosas. Entonces, en algún punto tendremos que salir de esa casa y enfrentar lo que se venga. Y en ese paralelo, pues creo que el cuento en cierta manera se pone interesante, es en el final, cuando deciden enfrentar la vida y salir de esa casa. Gracias a Pablo desde San Francisco por esta intervención. Y Carlos, no sé si las quieras comentar. Es que para mí, Irene y yo son dos personajes frustrantes. Para mí, Irene y yo, ese par de hermanos, para mí sí están al punto del incesto. Estoy de acuerdo. Eso, me parece, la posición de ella aún me parece que es, no sé, es aún perversa. Es como pueden poner a esa señora en ese punto. Es que no sale ni a comprar ni siquiera sus hilos. No, nada, ella no toca la calle para nada. Acepta que se tomaron la casa con sí, se la tomaron. Pero ni siquiera va y verifica. Acepta eso como una realidad. Es decir, el pensar no es lo de ella. El reflexionar no es lo de ella. Me parece que la ponen es precisamente en ese punto donde es la indiferencia absoluta por lo que pase. Y para mí es la tranquilidad que da el ser, pues, no sé si terrateniente, o por lo menos es la tranquilidad de saber que el dinero trabaja por uno. Cuando las personas sienten que el dinero trabaja por uno, pues que todo se vuelve discursivo. No hay necesidad de mucha acción. Porque lo que gobierna es eso. Es decir, para mí el punto es que no salieron a enfrentarse a un cascarón. Para mí es que tenían todas las opciones de ir donde quisieran. Que es para mí lo duro del cuento. Renuncian a algo que le habían dado un valor, que era un valor familiar, algo por lo que la gente se haría matar. Y es la historia de su vida, la historia de la familia que ellos iban a acabar porque ninguno iba a tener hijos. Y era lo que más los conectaba con su familia. Y aún así renuncian, para mí, en una forma excesivamente simple de decir, ahí dejo la llave, no vaya a ser que otro se entre, pero pues
Se la lleva, hermano. Si usted no quiere que alguien entre, pues se la lleva. Y la custodia. Pero lo que deja es la puerta abierta para que la historia continúe. Pero nunca tenemos ni siquiera una idea de quiénes son los que están adentro. Es un mensaje, es un ruido, es el murmullo. Pero no hay nada ni siquiera concreto, no hay nada. Es ese cerrar de puertas. Y que me parece que, si lo llevo es a lo que señalaba en algún punto, que pues bacano hablar de eso en otro escenario con Paola, pero el punto es que para mí en ese otro esquema es que, más bien en lugares donde está el dinero, es más fácil concertar y hacer acuerdos, carteles y vainas de esas, coordinar aún en contra de la sociedad, de lo establecido, que en los otros lugares. Para mí los otros lugares viven, al ser pues muchos más, es decir, hacer una cantidad, coordinar es muy complicado. Me refiero es clasificando como qué tantos tenemos y qué tantos no tenemos. Es difícil la coordinación en ese sentido, porque es que también es muy difícil nombrarnos como iguales. Es decir, entender la cultura del otro es muy difícil. En cambio, parece que para el otro lado hay un denominador común, y puede ser el dinero, y puede ser esos grupos de interés. En cambio, en el otro lado parece ser más difícil. Las luchas sociales son muy complejas. Es porque, ¿qué es lo que hay que esperar? La búsqueda del trabajo, la búsqueda de la alimentación, la búsqueda de la naturaleza, ¿qué? ¿Por qué nos coordinamos? Eso me parece muy complejo. En cambio, en el otro nivel parece que el interés es mucho más claro. Carlos, hermano, ha sido maravilloso que tú nos alimentes las ideas, ha sido precioso. En el chat dice Alex, el papá de Michael dice, Cortázar debe estar maravillado que 80 años después en encuentros distrópicos lo interpreten en la actualidad y sea vigente. Lina eligió una imagen fundamental en el cuento, que es deshacer los tejidos. Para ella esa botada de los tejidos y dejar de tejer es el momento que también Pablo estaba diciendo, que es el momento como de salir de la casa y hacer algo ya diferente. Y Michael Monclú, Michael hijo, nos recomienda una peli que vio ayer en Netflix y se llama A Ghost Story. Seguramente nos la está recomendando porque todos estos temas podemos seguirlos desarrollando allí. Yo a todos y a todas los invito a que, o con lo que me quedo es que aquí hay una proliferación de imágenes, unas imágenes que nos están botando, y nosotros también estamos produciendo a nivel interno unas imágenes, porque la pérdida, el despojo, el encerramiento nos lleva a imaginarnos muchas cosas. A todas y a todos los invito a que pensemos en esas imágenes, elijamos. Hay una canción de Charly García que dice, elija usted en cuál de esas muertes se puso a pensar, elija usted en cuál de esas muertes se puso a pensar, cuál es lo que usted se llevaría para otro mundo, y quedémonos esta semana reflexionando sobre eso, y vamos a escuchar la próxima semana a una profesora maravillosa del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, que es María José Torres. Pero antes de cerrar, entonces, le damos la palabra a nuestro host, a nuestro anfitrión, Santi San Miguel, que nos une cada semana para que nos cuente cómo sigue estos cuentos distrópicos. Bueno, a todos les queremos dar muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, a Carlos por sus reflexiones y sus análisis alrededor de este cuento, y traernos un cuento que para todos significa muchas cosas a la vez, y que estoy de acuerdo con Alex que es muy extraño que siga siendo vigente y que nos genere estas reflexiones tantos años después de haberse escrito. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, en la que va a estar María José Torres, hablando de un cuento de Mariana Enríquez que se llama El patio del vecino, y el título que ella nos propone es Terror pandémico, el de todos los tiempos. Entonces, la próxima semana en el mismo link, a las 7 de la noche, hora Colombia, el próximo jueves, nos podemos encontrar para estar con María José.
Espero que todos estén bien, que este aislamiento inteligente, preventivo, prenavideño, teórico animalista, para todas las cosas que quieran, siga funcionando o no. Y espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos, un abrazo enorme. Gracias. Una nota. Chao, muchas gracias. Chao. Qué hermoso todo. ¡Ah, qué delicia! ¡Mua! Besos. Chao.